supuestos actos de corrupción. ¿Qué tipo de marco legal están generando en torno al presidente de la República y también de su esposa, Lilia Paredes? Sí, gracias por su pregunta. Hay que decir que la intervención del Ministerio Público, en general en todos los casos donde está comprendido el presidente de la República, y en particular este caso por el que usted pregunta, se han hecho en debido respeto del ordenamiento jurídico procesal vigente. Son actos de carácter legal, en consecuencia no son arbitrarios ni ilegales por parte del Ministerio Público. Hay que señalar que no hay un contexto de captura del sistema de administración de justicia por poderes ocultos. El sistema de administración de justicia en el Perú, con todos sus efectos y limitaciones, es sobre todo independiente e imparcial y por tanto no actúa bajo premisas de intervención política. Sí, doctor Maldonado, muy buenos días. Estamos ante un caso particular en la historia del Perú con un presidente que tiene 6 investigaciones. ¿Y qué marco de inseguridad constitucional le da esto a nuestro país, doctor? Sí, la aseveración en el sentido de que las investigaciones contra el presidente Castillo no tiene precedente, requieren de cierto matiz. Es verdad que es la primera vez en la historia reciente, al menos del país, que un presidente en ejercicio es investigado. Esto no significa, como a veces se deduce o parece inducirse, no significa que sea el único presidente de la República que después de la recuperación de la democracia ha incurrido en la presunta comisión de graves delitos. Entonces, siendo cierto en parte que es un hecho que recién adquiere esas connotaciones, no significa que sus predecesores hubieran sido personas ejemplares, que hubieran respetado el marco jurídico y que recién se está investigando un caso de corrupción de un presidente de la República. Lo que ocurre es que los predecesores del señor Castillo gozaron de un escudo de impunidad derivado de una arquitectura constitucional construida para proteger a una dictadura. Nos referimos en particular al artículo 117 de la Constitución de 1993. Doctor Maldonado, si nos centramos en los detenidos, nos referimos por supuesto a Jennifer Paredes, a el alcalde de Anguía, a los hermanos Hugo y Angie Espino Lucana. Después de estos 10 días de detención preliminar, ¿qué es lo que se podría solicitar o qué figuras van a continuar con relación a ellos en el término de investigaciones? Podrían ocurrir dos escenarios. Uno, que el Ministerio Público no pueda avanzar con la formalización de una investigación preparatoria ni una solicitud de prisión preventiva, al no haber encontrado elementos de convicción suficientes para satisfacer los elevados estándares, en particular los elevados estándares requeridos para la prisión preventiva. O pudiese ocurrir que durante estos 10 días de investigación preliminar judicial, el Ministerio Público consolidase su caso, lo fortaleciese y avanzase hacia la formalización de una investigación preparatoria y a la solicitud de una prisión preventiva. Ahora, doctor, ¿qué tan difícil es que un gobierno se pueda sostener cuando la máxima autoridad del país, el presidente de la República, tiene 6 investigaciones judiciales? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque recordemos que los predecesores a Castillo terminaron su mandato sin ser perturbados con investigaciones de esa naturaleza. Las investigaciones vinieron después, en el caso de los que aún continúan con vida. En el presente caso es muy difícil, como usted bien lo anota en su pregunta, el sostenimiento de un gobierno que cada día pierde
mayor legitimidad para el ejercicio tanto del poder político como de la administración de los asuntos del Estado. Estamos en una situación en la cual las acciones del propio presidente Castillo lo han puesto a él en una situación de precariedad política que no para de agravarse. No es una crisis que esté siendo superada, sino todo lo contrario. Cada día hay escenarios en los que su legitimidad está cuestionada y el gobierno que preside tiene más difícil las posibilidades, ya reitero, de ejercer un poder legítimo, sino de resolver los problemas más simples del país. Mire usted lo que está pasando con la compra de la urea. Los problemas más básicos no se están pudiendo resolver. Entonces, yo creo que es muy difícil sostener un gobierno con esos problemas. Doctor Maldonado, le pido nos espere unos instantes, tenemos que escuchar a los anunciantes, pero le dejo también planteada la pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál es la figura legal del mandatario Pedro Castillo si no se entregan las cámaras de vigilancia que se han pedido de la residencia de Palacio para conocer cuál ha sido todo el contexto con relación a esta intervención que se hizo hace unos días, ¿no? El presidente, claro, ha salido a decir que se trata esto de un show mediático, pero también hay un informe de la policía en el que dice que fue directamente el presidente Pedro Castillo quien impidió el ingreso o retrasó el ingreso de la Fiscalía y los agentes de la Policía Nacional. Ahora se suma lo de que no están entregando las cámaras de videovigilancia. Le pido nos espere unos instantes, volvemos con abogado y ex procurador anticorrupción. Quedaba planteada, doctor Maldonado, la pregunta con relación a qué figura penal o se podría dar en torno al mandatario y la negativa de entregar las cámaras de videovigilancia de la residencia que se han solicitado para poder tener, digamos, todo el cuadro completo de qué sucedió ese día. ¿Estaba realmente Jennifer Paredes, como se dice? ¿Hubo una negativa de retrasar, en todo caso, el ingreso de los miembros del Ministerio Público, de los agentes de la Policía Nacional? ¿Qué sucedería en el ámbito legal si no se entregan estas cámaras de videovigilancia? Sí. Lo más plausible es que aquel día, en efecto, la persona investigada estuvo en Palacio de Gobierno y que hubo una orden para, por lo menos, retrasar la eficacia de la intervención del Ministerio Público apoyada por la Policía Nacional, por ese equipo especial. Acá hay dos problemas. El primero, que el presidente Castillo representa y tiene a su cargo el deber de garante de las políticas públicas en materia de integridad, lucha contra la corrupción y transparencia. Y no es precisamente transparente el negarse a entregar este tipo de medios tecnológicos en relación a la determinación de lo que ocurrió o no ocurrió en el contexto de una investigación. Como hemos dicho al comenzar este diálogo, una intervención legal, legítima y no arbitraria. Ahora, en segundo lugar, este hecho, el Ministerio Público podría incorporarlo en el contexto de un esquema y de una situación aún más compleja, y es la que ocurre con la fuga de importantes personajes vinculados a estos casos y que fueron y son requeridos por la justicia para rendir su versión y sus declaraciones. Estas fugas no fueron, como hemos sostenido en diversas oportunidades, producto de la casualidad, ni de las circunstancias, ni de los accidentes. Son el resultado, desde mi modesto punto de vista, de un plan operativo necesariamente contrario al derecho, de naturaleza criminal, para evitar que estas personas se pongan a disposición de la justicia. Pero es también, doctor Maldonado, una clara obstrucción a la justicia, ¿no? El hacerse ciegos de alguna manera o de hacerse de la vista gorda, como se dice, o también el hecho de retrasar la entrega de estas cámaras que van a ser una parte fundamental en la investigación. Así es. El ordenamiento jurídico penal establece una serie de delitos, entre ellos delitos contra la función jurisdiccional, y debemos señalar que
existe un tipo penal denominado obstrucción de la justicia. Ahora bien, estos hechos hay que, de parte del Ministerio Público, tratar de subsumirlos en los tipos penales específicos que contiene esta figura delictiva. Sí, doctor Maldonado, el presidente de la República ha considerado, y esto lo ha dicho en su mensaje a la Nación, que esto es una confabulación, ¿no? Ahora le consulto, ¿es consciente el presidente de la República de lo que está pasando, que tiene acusaciones serias, o esto podría ser una estrategia para evitar que la Fiscalía continúe con su trabajo? Y en todo caso, ¿de qué manera tiene que trabajar la Fiscalía o el equipo especial de fiscales para evitar que esto tenga un enfoque más político? Sí, el presidente de la República ha optado por el camino más complejo y que le produce mayores daños políticos y personales en el enfrentamiento de estas investigaciones. En vez de optar por la sinceridad, por la transparencia y por la veracidad, reconociendo públicamente, así como lo ha hecho en esta conferencia de prensa y diciendo lo que ha dicho, en vez de haber hecho eso, haber reconocido públicamente por lo menos sus gravísimos errores en la designación de ministros que luego incurrieron en presuntos hechos que están incorporados en investigaciones por graves delitos. Entonces, el camino por el cual ha optado, y seguramente asesorado por un entorno que simplemente lo va a llevar al despeñadero, le permite o le hace instrumentalizar el argumento falso de la persecución política por parte del sistema de administración de justicia y su victimización. Es un argumento falso por muchas razones, entre ellas el elemento que hemos mencionado, y es que no estamos en un contexto en el cual, como sí estuvimos hace muchos años, en el cual el sistema de justicia estuviera capturado o cooptado por un aparato de poder contrario al derecho o por una dictadura, etcétera. Es un sistema, reiteramos, con sus defectos y limitaciones, independiente e imparcial. Ahora, habiendo asumido esa posición el presidente Castillo, que simplemente agrava su situación tanto política como jurídica, el Ministerio Público, tiene que reafirmar su autonomía y su actuación independiente, imparcial y objetiva, sobre todo el estándar de la imparcialidad y la objetividad. Allí donde el Ministerio Público, haciendo la salvedad y la aclaración de que el Ministerio Público tiene todos los instrumentos normativos, tanto en la legislación nacional como en la internacional, para desarrollar y construir un caso sólido de corrupción política contra los principales investigados y los que resultan responsables, si el Ministerio Público cae en la tentación de pretender jugar como actor político, estaría simplemente deslegitimando su actuación. Y cuando hablo de la tentación de jugar como actor político, me refiero a cualquier proclama pública que la fiscal de la Nación haga con ese tono y esa intención. Eso simplemente va a traer abajo cualquier investigación y acción hasta ahora legítima del Ministerio Público. Toda vez que esto ocurre en un contexto en el cual los actores políticos peruanos, como hemos visto recientemente en un comunicado, instrumentalizan el derecho, y en particular el derecho penal, para pretender resolver conflictos de naturaleza esencialmente políticos. O sea, es un escenario bastante complejo donde los actores jurídicos tienen que actuar como tales y los actores políticos deberían tener una madurez que no demuestran tener y evitarse, por ejemplo, de hacer anuncios como los que he visto en un comunicado donde dicen que el presidente del Consejo de Ministros habría incurrido en sedición y en conspiración de sedición, cosa que jurídicamente es incorrecta. Ahora, la siguiente pregunta es con relación a un tema que también llamó la atención y le pido su respuesta como abogado, ¿no? El doctor Benji Espinosa, que defiende, que es parte de la defensa legal del mandatario, del presidente Pedro Castillo, renunció, ¿no? Lo hizo público a través de sus redes sociales,
continuó defendiendo en algunas declaraciones a Jennifer Paredes hasta cerca del mediodía, pero a las 3 ya estaba renunciando. Y su incorporación viene tan solo unas horas más tarde, ese mismo día, en horas de la noche. ¿Cómo entender lo que pasó con el abogado, uno de los principales abogados de la defensa del mandatario? Es difícil entender porque la verdad la tienen solo los protagonistas de esos hechos. Esto es Castillo y su abogado. Sin embargo, parece ser que la tónica para la resolución de problemas de esta naturaleza en el país últimamente hace que las personas recurran a este tipo de puestas en escena públicas innecesarias, poco serias, con fines de renegociar, qué sé yo, situaciones, contratos, nadie lo sabe, pero eso es muy poco serio. No responde a un estándar ético de parte de un abogado, me parece, ¿no? Ahora, doctor, que se haya entregado Jennifer Paredes, ¿no?, la cuñada del presidente de la República, a la justicia, ¿implica que tiene disposición para colaborar con la justicia o en el fondo se trata de evitar mayores complicaciones para el presidente? Bueno, yo creo que es lo último, pero no tanto en función del presidente, sino en función de la propia señora Paredes. Uno de los elementos a evaluar al momento de haberse solicitado la detención judicial, la detención preliminar judicial, en un supuesto diferente a la flagrancia, como fue el caso de la señora Paredes, es el tema del peligro de fuga. Y yo creo que la rendición ante la justicia de la señora Paredes está en clave de evitar que al finalizar el plazo de la investigación preliminar, el fiscal pueda usar este argumento del peligro de fuga para solicitar una prisión preventiva. O sea, los requisitos para la detención preliminar son muy similares a los requisitos para la prisión preventiva, solo que estos últimos tienen estándares mucho más elevados, ¿no? Entre ellos se realiza en un marco formal diferente. Por ejemplo, hay una audiencia donde se debate la pretensión del Ministerio Público. Entonces yo creo que esto tuvo más que ver con evitar mayores inconvenientes para la propia protagonista de esta investigación que evitarle problemas al presidente Castillo. Estamos en un momento en el cual, cuando los investigados se enfrentan a estas situaciones que no esperaban que pudieran venir, porque pensando tal vez que son personas vinculadas al poder, no les iba a alcanzar la justicia, son en estas situaciones donde las personas ya dejan de pensar en otros personajes cercanos y más piensan en ellas mismas. Muy bien. Lo que el Perú pues necesita y espera finalmente es que la corrupción, de donde venga, ¿no?, sea sancionada, eso sí, previa investigación en el marco de una seguridad jurídica. Agradecemos al abogado Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, por su participación en Ampliación de Noticias.